Sean todos bienvenidos a este nuevo video tutorial en el cual aprenderemos a agregar tablas a nuestra base de datos. En el video tutorial anterior aprendimos a crear nuestra base de datos, la cual le hemos puesto el nombre de prueba. Lo que vamos a hacer es desplegar la base de datos prueba. Para eso le voy a dar clic en el signo del más. Cuando le doy clic en el signo de más, me despliega un sinnúmero de carpetas que tienen que ver con la base de datos prueba. La carpeta que a mí me interesa es la carpeta tabla. Me posiciono sobre la carpeta tabla y le doy clic derecho y me aparece la opción nueva tabla. Al darle nueva tabla se me va a abrir en la parte derecha o mi espacio de trabajo la opción nombre de columna, tipo de datos y permitir valores nulos. Nombre de columna es como su nombre lo dice, va a ser el nombre que va a tener la columna. El tipo de datos va a ser el tipo de dato de acuerdo al registro que se va a guardar de acuerdo al nombre de la columna. Y permitir valores nulos quiere decir que si el campo o la columna que se van a guardar de acuerdo a ese registro van a quedar vacíos o no. Como por ejemplo, como para poner un ejemplo, vamos a simular o vamos a suponer que nuestra base de datos se trata sobre un colegio. Una de las muchas informaciones que se trabaja en los colegios o van a ser las asignaturas. En este caso vamos a crear una tabla con el nombre de asignatura, la cual me va a guardar, o en ella vamos a almacenar todos los registros que tienen que ver con esa asignatura. Una de las columnas que voy a necesitar es el código de la asignatura. Código asignatura. El tipo de dato, en este caso va a ser un dato entero, ya que se va a ir enumerando de 1 en adelante, o también lo puedo dejar como nvarchar para que sean caracteres y números. En este caso yo lo voy a trabajar como entero, ¿sí? Permitir valores nulos, no se va a permitir valores nulos. El código de asignatura siempre tiene que ir en el registro que se guarde. Otro campo que yo voy a necesitar es nombre asignatura. Como nombre asignatura solo se van a guardar lo que son caracteres, entonces lo voy a guardar como nvarchar. El número 50 me indica la cantidad máxima de caracteres. Permitir valores nulos, siempre tiene que ir el nombre de la asignatura en los registros. Y por último vamos a trabajar con otra columna que se va a llamar estado. El caso de estado lo puedo trabajar con bit, ya que a la hora de guardarlo 1 sería un estado activo y 0 sería un estado inactivo. O también lo puedo guardar como nvarchar y cuando guarde el registro mando la cadena activo o inactivo, dependiendo si la asignatura va a estar activa. Algo muy importante que hay que tener en consideración cuando estemos creando nuestras tablas es definir la llave primaria de esa tabla. La llave primaria va a ser aquel campo que no se va a repetir, que va a ser un valor único. En este caso, ¿cuál va a ser mi valor único? Mi valor único va a ser código asignatura. Más adelante veremos una propiedad interesante sobre el tipo de dato int. De esta manera ya he creado la estructura de mi tabla de acuerdo a los registros, a la información de los registros que se va a almacenar en esa tabla. En esta tabla yo voy a almacenar el registro del código, el registro del nombre de la asignatura y el registro del estado. Una vez que he creado mi tabla, la voy a guardar. Para guardarla me dirijo al disquete o simplemente le doy control S. El nombre de la tabla va a ser tbl asignatura o simplemente escribe esa asignatura.
Otra cosa muy importante, además de la llave primaria, es el tipo de dato. El tipo de dato tiene que ir de acuerdo al valor o al registro que se va a guardar. Por ejemplo, aquí yo digo nombre asignatura y son caracteres. Si yo hubiese puesto una columna con el nombre fecha, quiere decir que en esa columna yo voy a guardar fecha. Y el tipo de dato que iba a escoger era tipo date. Si voy a guardar o voy a trabajar con una columna de tipo precio, el tipo de dato va a ser money. Entonces vengo y selecciono money. Permitir valores nulos, ya saben que si lo dejamos chequeado quiere decir que ese registro de esa columna puede quedar vacío. Si lo dejamos chequeado. Si lo dejamos deschequeado quiere decir que no puede quedar vacío ese registro. Esto sería todo por el video tutorial de hoy. Gracias por su atención y hasta la próxima.